Hoy estuve escribiendo unas páginas intentando ordenar por escrito algunas ideas que tengo del trabajo en progreso, que siempre es una buena idea a la hora de empezar a exponer un proyecto de investigación o la presentación de la investigación. Y las páginas que salieron en una parte me pareció interesante para compartirla, especialmente con los estudiantes y muy particularmente con aquellos que vayan a seguir ciencias sociales o que estén en etapas ya más avanzadas de su trabajo. Y quería entonces leerlas para que se pudieran aprovechar y dejarlas grabadas. ¿Sí? La teoría sociológica generalista, la de carácter más general, es decir, la que tiende a tratar con la sociedad humana como un sistema general de organización de la existencia social, se mueve en general entre dos parámetros de funcionamiento del sistema en tanto estructura material, evolutiva e internamente comunicativa. Estas son tres características que concentramos en la idea de sistema histórico porque es una disposición singular de la sociedad humana que no se da en otros sistemas. Por un lado, entre estos dos parámetros tenemos la mecánica social, que describe el funcionamiento regular de sus partes integrantes, y por otro lado, la dinámica social, que describe los cambios que se producen en la estructura como consecuencia de su articulación mecánica. Estos dos parámetros debieran ser coherentes entre sí, al menos no contradecirse mutuamente, y la gracia es que no siempre los teóricos en sociología son conscientes de esta distinción. El problema específico surge con la apreciación de que una determinada dinámica social obliga a una constante revisión de la mecánica que la produce. Cuando un ciclo dinámico es muy elevado, es decir, cuando las relaciones entre las partes integrantes del sistema cambian en forma apreciable y rápida, mecánica y dinámica se aproximan mucho en el tiempo y en ocasiones es difícil distinguirlas, porque se causan recíprocamente muy rápido. Esto es especialmente importante en el análisis de sociedades como las modernas y contemporáneas, que se caracterizan precisamente por este régimen dinámico acelerado. Sin embargo, aunque en términos muy abstractos o de corto plazo puede configurarse una mecánica eficiente sin atender a la dinámica, algo que muchas ciencias hacen regularmente sin mayores inconvenientes porque las escalas de mutación son mucho más extensas, la inversa es poco sostenible, aunque hay experiencias bastante extensas en ciencias sociales, por ejemplo, hablar del sistema social sin atender de ninguna manera la dinámica, generalmente por parte de posiciones teóricas que son también ideológicas y pretenden una cierta estabilidad social que no es tan real cuando se aproxima la mirada. En todo caso, no podemos establecer una dinámica, esto sí, sin tener al menos una idea de qué es lo que está siendo modificado, cuáles son las partes integrantes de la mecánica. Y ciertamente no concebimos en general una ciencia social que pueda abstraerse de las partes integrantes del sistema solo para construir una dinámica eficiente. Probablemente sea también un límite ideológico, pero no se debe desatender. No obstante, la realidad histórica mantiene su tendencia a la mutación sin esperar a que tengamos ideas claras al respecto. La sociedad cambia. De modo que solo podemos trabajar mucho y esperar alcanzar algún grado de desarrollo de la ciencia social, su discurso, que alcance a construir un modelo explicativo general y coherente que no sufra con las circunstancias tanto como para volverse rápidamente inútil, ¿no? Lógicamente, este trabajo no debe desarrollarse en el vacío, no lo hace nunca, sino sobre la crítica del conocimiento ya disponible, a partir de lo cual sí puede establecerse un equilibrio que siempre es tenso y delicado entre el conocimiento ya consolidado, el que se usa habitualmente, el que se enseña, el que se usa para la mayor parte de las investigaciones, y por otro lado la creatividad que esa crítica aporte como intentos de solucionar las inconsistencias o insolvencias de ese conocimiento ya producido. En términos prácticos, esta lucha, esta tensión permanente del conocimiento científico consigo mismo
adquiere, al menos en la ciencia social, dimensiones que son moderadamente épicas. Y digo moderadamente porque el mecanicismo más bien cuasi burocrático, no deja de tener una presencia considerable en las comunidades científicas. Son espacios en donde el miedo y la competencia, son partes de la lógica del campo, aplacan los ímpetus críticos y arrastran a veces a la producción científica a un conservadurismo bastante lamentable en casi todos los casos. Es decir, la crítica al nuevo trabajo no es tanto por lo que diga el nuevo trabajo, sino simplemente porque es crítica a lo que usualmente se utiliza. Lo que ocurre es que como la ciencia social, como trabajo humano, transcurre en la vida real, tampoco podemos dejar de apreciar que los resultados que una persona dedicada a la ciencia, o un grupo científico en particular, puede esperar, dependen en buena medida no solo de su pericia y creatividad para utilizar el conocimiento disponible, tanto empírico como histórico o teórico, sino de las circunstancias sociales y políticas concretas en las que su trabajo se desarrolla. No me refiero aquí solo al impacto de su trabajo respecto, no sé, por ejemplo, del prestigio o la jerarquía de la persona o el equipo de trabajo, sino también a las cualidades que pueda tener en ese equilibrio permanente que existe entre el conservadurismo y la crítica. Es una realidad un poco triste de la ciencia que debemos respetar, porque el trabajo científico, el real, consiste en dos tendencias contrapuestas. Por un lado tenemos la necesidad de criticar el conocimiento disponible con nuevas propuestas que sean superadoras, que tiendan al menos a la superación, así llevando la duda metódica todo lo lejos que seamos capaces, ¿sí? Por otro lado, aceptamos que esa duda metódica debe oponerse, utilizarse también sobre las nuevas propuestas, para lo cual deben realizarse exhaustivas pruebas que no pueden superarse solo con convicciones, sino con bastante trabajo adicional. Esta configuración hace más lento el avance científico, muy especialmente en materia de teoría. ¿Por qué? Porque ocurre que en la práctica de la ciencia aplicada, por ejemplo, pueden utilizarse nuevos fenómenos como tecnología, aunque no se sepa exactamente con qué se está tratando, lo cual es sumamente peligroso en muchos casos, incluso hasta grados bastante elevados de dominio técnico. Me atrevería a decir incluso que la ciencia ha prosperado muchísimo durante los últimos 3 siglos porque la ambición material o cognitiva ha llevado a utilizar técnicas antes de comprenderlas, lo cual equivale a tragar el fruto antes de saber si es venenoso, y luego de utilizarlas se ha intentado comprender sus resultados. Esto no solo se vincula con las necesidades económicas asociadas a la producción científica, la necesidad de responder a la inversión, sino también a la conciencia de la ignorancia que la propia ciencia se impone, ya que el principio de causalidad que la rige a la ciencia tiene una singularidad, un momento donde no rige, que es la causa última. Los científicos admitimos sin dudar que todo fenómeno tiene una causa, aunque sea una causa totalmente desconocida y cuya naturaleza podría incluso alterar todo el problema con el que tratamos. Pero jamás, si seguimos actuando como científicos, admitiremos que una causa conocida o desconocida puede ser considerada la causa última, el primer principio o el primer motor de todo. Pues más allá de esta idea, sea creencia o certeza, ya no tendría sentido hablar de ciencia. Es una cuestión de fe, de pura certeza. Por esta razón, la única respuesta científica realmente honesta será siempre, una ignorancia incómodamente dispuesta sobre un discurso que hasta cierto momento se ha demostrado eficiente, insisto, hasta determinado punto, momento, para tratar con las observaciones, con los datos observados. Cualquiera que esté medianamente al tanto del estado de la ciencia en la actualidad, en casi cualquier campo, aprecia de inmediato esta incomodidad. Curiosamente, muchos científicos son los que no la aprecian porque no son cualquiera, sino que están más cómodamente adaptados y ajustados a sus puestos de trabajo, a sus lógicas de campo. Pero la sociología en particular insiste en este punto porque una de sus tareas, una de sus en realidad condiciones de funcionamiento, es la de provocar cierta incomodidad. Volviendo en este punto a la ciencia social, estos problemas se potencian con la inestabilidad característica de muchos de sus objetos de estudio, esto que decíamos, los ciclos dinámicos que son muy, muy veloces, su régimen de funcionamiento es rápido porque los objetos de estudio que pueden construir van a cambiar muy rápido.
Esto supone dificultades enormes para proponer cambios teóricos generales que no pierdan de vista la mecánica o la dinámica del sistema social, o ambas a la vez. A pesar de todo esto, bueno, a un científico social que pretenda contribuir a la evolución del conocimiento de la vida social, no le queda más opción que enfrentar las dificultades con las herramientas que le brindan su formación y su coraje intelectual, incluso para enfrentar la indiferencia de sus pares cuando hace una propuesta, que le llevó mucho tiempo de trabajo en ocasiones, porque la ciencia es una construcción colectiva, en donde la genialidad individual y la originalidad están siempre en un segundo plano respecto de la política académica. Un campo de antagonismos es un campo de antagonismos que un investigador debe tener en consideración cuando desarrolla sus investigaciones y presentaciones. Es sencillo, no es suficiente con tener la razón. Esta debe ser reconocida por otros, y esto por una razón sociológica fundamental: la existencia de la división del trabajo. Incluso en condiciones de normalidad, sin persecución ideológico-política como la de Galileo o Giordano Bruno. Así como somos resultado del trabajo de otros, que nos nutre y nos brinda bases para hacer una crítica y una renovación, también nuestro esfuerzo personal, por muy genial que lo creamos, no es sino un paso bastante dubitativo en la historia de la ciencia, y debe exponerse de tal manera que otros puedan trabajar con él. Lo cual muchas veces es un desafío en sí mismo, porque hacemos cosas nuevas y vamos creando un nuevo lenguaje, y es necesario, hacer una traducción al lenguaje de los demás cooperadores científicos. Además, esta división del trabajo tiene tradiciones, jerarquías, diferencias de autoridad y personajes, y también camarillas científicas, por recordar una vieja expresión de Wright Mills, Charles, que se desenvuelven mucho mejor en tareas políticas y burocráticas que en las propiamente científicas. Son camarillas y personajes que son decisivas en la gestión de la información y en la validación de resultados considerados científicos. Aunque nos haga profundamente infelices enfrentarnos a estas condiciones, la amargura no debe dominarnos al punto de impedirnos trabajar seriamente, y así este trabajo probablemente se expresará en resultados productivos. Que tengan éxito en el campo o no, queda un poco siempre fuera de nuestras manos. De allí surge una advertencia fundamental. Si nos molesta la ética burocrática y la mediocridad entre las jerarquías científicas, debemos comprender por qué existen y cómo funcionan, pero no imitar su actitud. La seña de identidad del operador científico mediocre que tiene pasta de burócrata se aprecia con el paso del tiempo y consiste en una regularidad, que es la de criticar el trabajo ajeno sin producir nada nuevo que pueda ser criticado. Y esto porque la crítica destructiva, que si sabemos aprovecharla puede ser útil, es el dispositivo de defensa de su posición de autoridad. No hacen cosas que puedan ser criticadas y critican todo lo que tienen delante. Ponen trabas al funcionamiento de la creatividad, aunque sea rigurosa. Por el contrario, creo yo, el crítico inteligente y en última instancia el que resulta realmente productivo, realiza una lectura atenta del trabajo de otros por una sencilla razón instrumental: espera aprender del trabajo de otros. En mi experiencia, además, revisando la historia de la ciencia social, los grandes trabajadores intelectuales han sido respetuosos con el trabajo serio, incluso de sus antagonistas más acérrimos, y han aprendido de ellos, mejorando sus resultados y también sus procesos de trabajo, sus metodologías, sus modos de hacer. Creo que esa es la conducta y la actitud que se deben imitar. No es solo una cuestión de respeto, que no es poca cosa, no, para nada. Se trata sobre todo de una predisposición para incomodar nuestras certezas, que es cuando el proceso creativo se dispara, se gatilla de manera realmente útil. Por eso, por ejemplo, cuando experimentamos una etapa improductiva, cuando no nos sale nada, cuando tenemos el síndrome del papel en blanco, el consejo quizá no es releer lo que ya se considera cómodamente sabido y aprobado, ¿sí? Sino ideas nuevas que incomoden nuestra percepción de la realidad, incluso en algún punto leer a los que siempre despreciamos, porque decían cosas que nos parecían ajenas a nuestro conocimiento. De esta manera, cuando tratamos de oponer
a operadores intelectuales reconocidos que sostienen posiciones diferentes entre sí, gente que ha tenido distintos éxitos pero que consideramos enfrentada, esta actitud de ser cautelosos pero también respetuosos con ambos o con varios, nos impide elegir al mejor diciendo los demás están equivocados. Por el contrario, debemos suponer que cada uno de ellos apreció inteligentemente un aspecto de la realidad y solo con el ejercicio de intentar reconciliarlos, por ejemplo, tendremos un entretenimiento intelectual intenso que además ahí sí forzará el ejercicio de la creatividad y nos hará doler la cabeza. Por otro lado, insistamos en que la creatividad tampoco es una cualidad inherente y aislada. No solo se debe practicar hasta que dé resultados útiles, sin aceptar como genialidad, por ejemplo, la primera cosa que se nos ocurra. En materia científica, creo que en otros campos también, pero acá sin duda, se debe practicar la creatividad en forma metódica y rigurosa, dudando permanentemente. Dudando de haber propuesto algo que quizá no tiene sentido, dudando que eso que proponemos sea quizá incoherente con el resto del conocimiento disponible, o lo que resulta más frecuente, debemos dudar quizá de que lo que decimos no haya sido ya dicho y desarrollado por otros investigadores, quizá con otro discurso, de modo que no estamos creando nada, sino apenas recordando y de mala manera, porque son ideas poco trabajadas. Tampoco tiene nada de malo incurrir en estos errores. Lo malo sería presentar nuestras propuestas como innovaciones y descubrimientos sin someterlas a una autocrítica que debe ser impiadosa y al juicio crítico también preliminar de la comunidad científica que pudiera eventualmente aprovecharlo, de los pares, donde se mezcla con la cuestión política. Porque a veces encontramos admiradores o apoyos entre gente que no tiene poder político dentro de la comunidad científica y los detractores son esos operadores mediocres que están ahí instalados. Por eso la lucha es cruel y es mucha. No siempre es fácil por esta razón y la ciencia social en su aspecto institucional suele mostrarse como un terreno cenagoso en extremo. Aunque es cierto que siempre es un campo muy entretenido y desafiante para aquellas mentes que no se adormecen con facilidad en la rutina. Bueno, hasta acá lo que quería contar hoy en este pequeño video. Espero que les sirva. Trataré de colgarlo cuando no estén pendientes del examen porque sé que quizá algunos estudiantes estén ahora con el desafío de aprobar el examen, que siempre es un desafío menor. Suerte con eso. Hasta luego.